Problema 2.24. Determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la siguiente figura. Aquí tenemos un problema muy similar al que resolvimos en el video número 3 en el ejercicio 2.23. Las únicas diferencias que tenemos son las magnitudes que están en libras y también tenemos fuerzas en el cuadrante número 3 y fuerzas en el cuadrante número 4. Pero el proceso que se sigue es exactamente el mismo. Tenemos que identificar el valor de la fuerza y tenemos que identificar el ángulo completo a partir de la horizontal del primer cuadrante. Se sigue exactamente el mismo proceso. Así que en la siguiente diapositiva vamos a empezar identificando las fuerzas y sus ángulos. De nueva cuenta vamos a utilizar nombres para las fuerzas. Para la primera fuerza le vamos a llamar la fuerza A, para la segunda la fuerza B y la tercera la fuerza C. Vamos a colocar la tabla donde resumimos estos datos. Tenemos tres fuerzas, la fuerza A, la fuerza B y tenemos la fuerza C. La magnitud para la fuerza A es igual a 60 libras, la magnitud para la fuerza B es igual a 50 libras y la magnitud para la fuerza C es igual a 40 libras. Ahora en el tema de los ángulos es donde se nos puede llegar a complicar un poquito más de lo normal. Para la primera aquí no tenemos ningún problema, sabemos que son 25 grados porque partimos de la horizontal del primer cuadrante, medimos en contra de las manecillas del reloj hasta llegar a nuestra fuerza. Pero aquí tenemos el ángulo directo, por lo cual no tenemos ningún inconveniente. En la segunda fuerza, en la fuerza B, tenemos a la fuerza en el tercer cuadrante y tengo que identificar el ángulo a partir de la horizontal del primer cuadrante. Entonces yo parto midiendo de aquí, hasta aquí llevo 90 grados, hasta aquí llevo 180 grados porque ya cumplí un ángulo llano y me falta esta porción que les estoy señalando. ¿Cuánto mide esta porción? Si yo sé que un cuadrante vale 90 grados y sé que aquí tiene 50 grados por debajo del ángulo que me interesa, tengo que restarle a esos 90 grados el ángulo que tengo por debajo. Si tengo 90 grados y le resto 50 grados me hace un total de 40 grados. Como tengo 40 grados aquí y yo sé que tengo 180 grados aquí arriba, tengo que sumar los 180 grados más los 40 grados. 180 grados más 40 grados me hace el total que tengo colocado en esta celda, que son 220 grados. Finalmente para la fuerza C vamos a seguir el mismo proceso. Aquí tengo 90 grados, aquí tengo otros 90 grados y aún no llego a la fuerza. Aquí tengo otros 90 grados y aún no llego a la fuerza. Ya llevo en total 90, 90, 90, son 270 grados. Y ya finalmente tengo la fuerza en el cuarto cuadrante, pero también me interesa saber esta porción que les estoy señalando. Si yo sé que arriba tengo 60 grados y yo sé que este cuadrante también mide 90 grados, ¿cuánto debería de tener este ángulo? Simplemente tenemos que restarle a 90 grados los 60 grados que tengo por arriba para que me haga un total de 30 grados aquí. Entonces lo que tendría que hacer es sumar 30 grados más 90 grados más 90 grados más 90 grados o bien 270 grados, que son la suma de tres cuadrantes, más los 30 grados que tengo en esta porción. 270 grados más 30 grados me hace el total de los 300 grados que coloqué aquí. En teoría el tema de los ángulos sería la parte más complicada, sin embargo ya vieron que es muy fácil simplemente sumando los ángulos hasta llegar a nuestro vector de interés. El siguiente paso vamos a analizar las fórmulas necesarias. Bien, vamos a tener cualquier fuerza F, esa fuerza F la vamos a dividir en dos componentes, tanto la componente en X como la componente en Y. La vamos a igualar a la fórmula. Me dice la fórmula que la componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y para la componente en Y vamos a multiplicar también la misma fuerza pero por el seno del ángulo. En ambas vamos a conservar la misma fuerza y el mismo ángulo, lo único que varía es que en la componente en X aplicamos el coseno y para la componente en Y aplicamos el seno. Esta fórmula nos pide dos datos, nos pide una magnitud y nos pide un ángulo. Y aquí arriba tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir esos datos. En esta diapositiva vamos a resumir en el paso número 3 los datos, la tablita que determinamos en la diapositiva anterior y también las fórmulas porque nos van a ayudar. Paso número 4, vamos a sustituir los datos que tenemos aquí arriba. En el video 2.23 aprendimos que es un proceso muy sencillo calcular las componentes de una fuerza por este método. En este caso les voy a enseñar cómo vincular una tabla de Excel, particularmente la plantilla que les regalé en el video 2.23, para que cuando ustedes rellenen esa tabla automáticamente les aparezcan los datos aquí, sin tener que estarse metiendo a la presentación. Posteriormente ustedes pueden mandar en PDF la presentación para obtener finalmente sus resultados. El primer paso que tenemos que considerar es que la plantilla debe de estar en la misma carpeta donde está nuestra presentación, o bien tener el archivo en un lugar donde jamás vamos a mover ese archivo, porque la presentación de PowerPoint funciona como un vínculo a esa plantilla. Si yo muevo esa plantilla a otra dirección,
la presentación ya no va a encontrar ese vínculo, por lo tanto les va a dar un error. Así que o bien la colocan en un lugar donde no la vayan a mover o bien la ponen en la misma carpeta. El siguiente paso que tenemos que hacer es abrir el archivo de Excel. En esta carpeta, en la carpeta 2.24, tengo ubicada la presentación y tengo ubicada la plantilla. Yo voy a abrir ahorita la plantilla y tenemos una tabla vacía. Vamos a minimizar esta ventana del explorador de archivos. Vamos a mover un poquito esto a la izquierda. Le vamos a reducir el tamaño. Y vamos a copiar esta tabla. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Seleccionar toda la tabla. Le vamos a dar Control C. Vamos a minimizar esta ventana, vamos a presionar escape para salir de la presentación. Ahora nos vamos a la ficha inicio y en el apartado de portapapeles, en el grupo portapapeles tenemos una opción que dice pegar. No vamos a venir y vamos a pegar la tabla con Control V, esto no nos va a servir. Vamos a dar Control Z dos veces y vamos a abrir la lista del comando pegar. Aquí tenemos distintos tipos de pegados, pero no vamos a utilizar ninguno de ellos. Vamos a irnos a la opción que dice pegado especial, le damos clic en esa opción y aquí tenemos dos opciones principales, la que dice pegar y pegar vínculo. Vamos a seleccionar la segunda opción y aquí tenemos otras dos opciones. Aquí nos da la opción de adjuntar un hipervínculo o bien objeto hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esta es la opción que vamos a elegir, le damos a aceptar y se pega nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarla como mejor nos parezca. Yo la voy a colocar aquí, le voy a aumentar un poquito el tamaño para que quede ajustada con la dirección. Y por el momento es todo, vamos a ver que tenemos una tabla vacía, pero si yo abro el archivo de Excel, voy a presionar escape en este archivo para que se quite la selección. Vamos a empezar a rellenar los datos. Yo le voy a poner la fuerza A, le voy a poner la fuerza B y le voy a poner la fuerza C. Como pueden notar, aquí ya se está actualizando la tabla. Yo estoy cambiando aquí en la plantilla de Excel los valores y automáticamente en la presentación se me están ajustando los datos. Ahora vamos a ir rellenando los valores para las magnitudes. Yo voy a poner la magnitud, voy a poner 60 es la primera magnitud. Abajo voy a poner 50 y la última le voy a poner 40 libras. Se sigue automatizando. Y vamos a poner los ángulos 25, 220 y finalmente 300. Damos enter y tenemos finalmente la tabla rellena. Vamos a presionar Control G para guardar el archivo. Vamos a cerrar. Y es así como rellenamos una tabla en menos de un minuto. Un aspecto muy importante a considerar es que este vínculo se va a actualizar siempre que actualice mi tabla de Excel. Por ejemplo, le voy a dar Control G para guardar la presentación, la voy a cerrar y voy a modificar algunas cosas en la plantilla de Excel. Por ejemplo, para la fuerza A le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner la fuerza T. Le vamos a poner aquí, vamos a ponerle 120 de magnitud. Le vamos a dar Enter y vamos a guardar. Recuerden lo que cambiamos la fuerza T y cambiamos la magnitud a 120. Voy a cerrar, voy a abrir de nuevo la presentación y vamos a ver que nos hace una pregunta. Nos dice que esta presentación contiene vínculos a otros archivos. Como sabemos que esos vínculos los colocamos nosotros, no tenemos ningún problema de seguridad, así que le damos a actualizar vínculos. Ahora nos vamos al final de la presentación y vamos a ver que cambió el nombre de la fuerza y cambió la magnitud, al igual que cambiaron los resultados para esas componentes. Este proceso se los recomiendo cuando hayan dominado completamente la tarea de calcular componentes de una fuerza a mano. Esta plantilla o este método de trabajo les va a ahorrar mucho tiempo cuando tengan que calcular muchas componentes de muchas fuerzas. De mi parte es todo, cualquier duda ya saben pueden ver el video 2.23 si quieren aprender a calcular componentes de una fuerza a mano. Y en este caso vimos la manera de automatizar ese proceso para que no sea tan tedioso. Normalmente nos quita mucho tiempo cuando vamos a resolver algún examen o vamos a hacer alguna tarea, estar calculando componente por componente. Bien, aquí les presento la solución para que no se atrasen en ese proceso. Finalmente el chiste de esto es aprender, pero no viene mal automatizar algunas tareas. De mi parte es todo, cualquier duda o sugerencia la pueden comentar para que la resuelva. Muchas gracias.